Aprender a vivir en el espíritu es quizá eh, lo más trascendente, poderoso, valioso que Dios nos ha dado. Porque la vida en el espíritu es la vida unida a Dios en todo momento. Es ese canal de comunicación, es ese abrazo, es esa compañía constante donde podemos ver la realidad de su palabra. Por eso hoy vamos a iniciar un seminario que se llama La vida en el Espíritu. Y sé que la vamos a disfrutar mucho. Creo que hay mucha revelación en este tema, basado totalmente en la palabra de Dios, en un mensaje biblio y cristocéntrico para nuestras vidas. Recordando que debemos dejar de ser solo oidores para ser también hacedores de la palabra. Vamos a compartir esta primera eh, clase, esta primera enseñanza y espero que la podamos disfrutar. Bueno, somos el Ministerio Restauración Ágape Internacional, recordando que Ágape quiere decir el amor de Dios, restaurados por el amor de Dios. Y pertenecemos a los centros de formación y liderazgos en Foro Internacional en el mundo. La vida en el espíritu comienza comprendiendo la común unión con Dios. Separados de mí, nada podéis hacer, nada, no lo intente, no trate de tomar decisiones a su manera o como hemos aprendido en la cultura de donde vivamos. De manera que todo comienza en el día del nuevo nacimiento. Sé que este tema lo he trabajado mucho, pero es imperativo hoy revisarlo a fondo. Dice que había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso eh, mm, judío de los fariseos, y una noche fue a hablar con Jesús. Y fue de noche para que no lo vieran. Rabí, que quiere decir maestro, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que hace son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad. Jesús trae la verdad. No hay otra verdad sino la de Jesús. Él es la verdad. A menos que nazca de nuevo, no puede ser ver el reino de Dios. Aquí comienza una primera condición de la verdadera espiritualidad y la vida genuinamente en el espíritu. Es aprender a ver el reino. Y ver el reino implica comprender que es con los ojos del entendimiento, no es con los ojos físicos. Segunda Corintios 4:18 dice, no mires las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hablar de reino es hablar de eternidad. ¿Qué quieres decir? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo un hombre mayor puede volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar al reino de Dios si no nace del agua y del espíritu. Aquí agua quiere decir sabiduría, ríos de agua viva, sabiduría pura que viene de Dios, no es humana. Entonces vemos dos condiciones. Si yo voy a relacionarme con Dios, si yo voy a relacionarme con un camino al Padre, necesariamente tengo primero que nacer de nuevo para poder ver y para poder entrar. Dos características, ver y entrar. Ver con los ojos del entendimiento, no los físicos, y entrar en una dimensión no humana, en una trascendencia. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, ustedes solo pueden reproducir humanamente, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Es el diseño de Dios, son las sagradas escrituras, es el manual de vida. Así que no te sorprendas cuando te digo,
tienen que nacer de nuevo. Sin esto no hay nada. Entonces, lo primero que debemos revisar, no importa cuántos años lleves creyendo en cualquier de los lugares que estés, en el catolicismo, en una comunidad evangélica, donde sea, debes tener certeza de haber nacido de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Y Jesús le contestó, tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. ¿Sabe qué le está diciendo aquí? Usted que es todo un sacerdote, pero solo ha vivido lo religioso, las tradiciones, los mandamientos de hombres o aquellas tradiciones religiosas que no transforman el corazón de las personas. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Aquí hay un legado de Jesús cuando dice en Juan 17, así como tú me enviaste, Padre, yo los envío a ellos. Nosotros estamos siendo enviados para contarle al mundo, a las personas, a nuestro entorno, qué transformó Cristo en nuestra vida. No voy a repetir mi testimonio, ya lo conocen de sobra, pero estoy aquí porque soy un testimonio vivo de la transformación que el Señor viene haciendo en mí. Dentro de poco cumplo 25 años del proceso transformador y te motivo a que trates de escribirlo. ¿Cuánto hace que naciste de nuevo? ¿Cuál fue la experiencia del nuevo nacimiento y cómo va tu proceso transformador? Filipenses 1:6 dice, porque el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. La vida en la tierra, pero una vida en Cristo y en el Espíritu de Cristo, es una vida de transformación diaria, de perfeccionamiento. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de las cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Qué confrontada tan especial. Entonces vamos a repasar esta diapositiva que muchas veces la he mostrado, pero una y otra vez debemos volver a ella. Somos tridimensionales. Primera Tesalonicenses 5:23 dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo debe ser hallado irreprensible para el día del Señor. Entonces, un hombre natural es el que tiene un cuerpo físico y tiene pensamientos, sentimientos y voluntad. Y este hombre es un hombre religioso si cree en Dios desde la parte almática. Cada vez descubro más y más que la esclavitud del hombre está basada en sus emociones. Y es la forma en que todo el tiempo hablamos. Me gusta, no me gusta, es que no quiero ir, es que me gustó este, el otro no. Me gusta este sitio, esta congregación. Y así es todo. No quiero esa comida, me gusta esta otra, ni me he visto de esta manera. Emocionales al 100%, esclavos de los estados emocionales. Pero la vida del espíritu no tiene nada que ver con sensaciones emocionales. La vida del espíritu nos entrega verdad absoluta, común unión de los dos espíritus, el de Dios y el de nosotros, y la intuición, que es la capacidad de recibir la revelación de la sabiduría de Dios. Sabemos que todos hemos nacido, según Efesios 2, del 1 al 4 o del 1 al 3, muertos espiritualmente. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo venga y nos permita experimentar el nuevo nacimiento. El que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. Esta es una introducción que estoy haciendo a todo el seminario porque esto ya lo hemos visto muchas veces. Entonces, el reino de los cielos nos es entregado en el Espíritu. Aquí vamos a llevarnos unas sorpresas bien interesantes hoy.
Entonces Romanos 12:2 dice, no sigas pensando como has aprendido de este mundo. Permítele a Dios que te transforme por la renovación de tu mente para que puedas comprobar que la voluntad de Dios para tu vida es buena, agradable y perfecta. Santiago 3:13, del 13 al 18, dice que todo lo que produce contiendas, peleas, disensiones, depresión, etcétera, etcétera, cosas semejantes a estas, son producto de una sabiduría animal, terrenal y diabólica. Entonces, cada vez que estemos así, en depresión, en esto, en lo otro, sabemos que sabiduría nos está gobernando. Y primera de Juan 3:9 dice que los que son nacidos de Dios. Hemos visto cómo Jesús decía, ustedes solo pueden producir seres humanos, pero el que produce la vida en el Espíritu, dice el que es nacido de Dios, no nacido de lo humano, no practica el pecado ni puede pecar porque la simiente de Dios mora en él. Está diciendo, aquí en el Espíritu mora el Espíritu Santo y aquí en el Espíritu no puede haber pecado. El alma todavía peca porque va haciendo perfección. Entonces, el intelecto y las emociones son estos elementos que nos han gobernado siempre y que se tiene que romper ese poder. La vida en el espíritu es aquello que les enseñó Jesús a los apóstoles que tenía allí en ese momento. Y les dijo, oren así, venga a nosotros tu reino. Nosotros, si hemos nacido de nuevo, ya recibimos el reino. Entonces no puedo seguir pidiéndole que venga a mí el reino. Tengo que es pedirle que el reino florezca, dé fruto, se desarrolle en nosotros. Si tengo a Cristo, tengo el reino. Un día los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús les contestó, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir aquí está o está allá porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Ya está entre ustedes porque soy yo, dijo Jesús. Recordemos aquello que dice en Lucas cuando los caminantes de Maús. Al final le dice a ellos, esperen aquí en Jerusalén en el aposento alto hasta que sean investidos por el Espíritu Santo. Porque hasta ese momento el reino llegó, pero no había entrado. El reino entra por el Espíritu. Ahora entendamos que la Trinidad de Dios es indivisible. Nosotros tenemos la plenitud de Dios dentro. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios que habita en todo aquel que haya nacido de nuevo. Entonces dijo a sus discípulos, se acerca el tiempo en que desearán ver el día que el Hijo del Hombre regrese, pero no lo verán. Está diciendo, ya me vieron, me conocieron, vieron los milagros, todo esto, pero ahora les conviene que yo me vaya, porque si me voy, voy a la casa del Padre a prepararles una morada, una vivienda. En la casa del Padre muchas viviendas hay, y regresaré en forma de Espíritu Santo, enviaré el Espíritu para que viva con ustedes para siempre, y los haré templos del Espíritu Santo. Jesús comenzó a decirle a todos, vuélvanse, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se va a establecer aquí. Y él ya lo estableció. Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Luz es sabiduría. Ya no estarán pensando como los pone a pensar este mundo. Ya no vivirán esclavos de las emociones, sino de la llenura del Espíritu, del control del Espíritu Santo, de la guía del Espíritu. Entonces muchos de los que lo oyeron sus palabras creyeron en él. Muchos creyeron, otros no. ¿Tú has creído? Genuinamente has creído. Jesús le dijo a la gente que creyó en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos y se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres de qué? De la esclavitud de las emociones, de la esclavitud de este mundo con todas las injusticias que tiene.
No hay cosa más espectacular que vivir la libertad que Cristo nos da. Pero habla de los verdaderamente discípulos. ¿Cómo nos vemos? ¿Somos verdaderamente sus discípulos? Dice, ¿cuál es la prueba de ser verdaderamente un discípulo del Señor? Es la perseverancia en el deleite de la obediencia, de la obediencia. El deleite de la obediencia. Entonces nosotros ya recibimos la plenitud del reino. En Cristo estamos completos, dice Colosenses. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Qué especial de tenernos aquí. Todos los días tenemos la capacidad de recibir nuevas revelaciones en su palabra. Su palabra contiene toda la revelación. Fuera de la palabra, nada es cierto. Escrito está. Podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha otorgado, dice otra versión. Antes de dormir cada día pensemos qué recibí hoy de nuevo del Señor. ¿Qué faceta nueva conocí de Dios? ¿Cómo fue mi vida en el Espíritu hoy? Porque la vida en el Espíritu, como vamos a ver ahora, no se trata de necesidades personales. El Señor dice en Mateo 5, no ha salido de tu boca tus necesidades y yo ya sé que la necesitas. Yo cada día te entrego lo que es necesario para cada día. Vive un día a la vez. Hablemos de las cosas del reino. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con las palabras que el Espíritu Santo nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Cero filosofías, cero pensamientos y teorías humanas. Es la revelación del Espíritu en su palabra. Pero los que no son espirituales, o sea, no han nacido de nuevo, no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu Santo les quiere decir, les quiere enseñar, les quiere dar. Entonces, hay oraciones o rezos mentales, pero la oración eficaz es en el Espíritu. Por eso también dice que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, penetra hasta separar el espíritu del alma. Es una consecuencia, la oración eficaz, la oración en el espíritu, es una consecuencia de la común unión con Dios. Esa es la verdadera comunión que tanto menciona el Nuevo Testamento. En el Antiguo no lo menciona, porque no era posible. Común unión. ¿Qué es la común unión? La unión del Espíritu, no solo con Dios, sino con su iglesia, que es su cuerpo. Es la oración del nuevo pacto. Las oraciones del nuevo pacto son muy diferentes a las del antiguo. En Romanos 8 dice que el Espíritu Santo nos enseña a orar como conviene. En el antiguo no, Cristo todavía no había sido glorificado y no había enviado el Espíritu. Es el diálogo de madurez progresiva con Dios. Y aquí quiero hacer un alto. Miremos un niño. Apenas nace, solo sabe llorar. Poco a poco va generando vocablos. Pa, ma, gu, en fin. Pero en la medida que va creciendo, entonces imaginémonos un niño de 5 años. ¿Qué podemos hablar con un niño de 5 años? ¿Y qué podemos hablar con un niño de 15? Y con un adolescente de 20 y con una primera adultez de 25. Van cambiando los diálogos porque se van volviendo más maduros.
la relación es más progresivamente profunda. Exactamente ocurre esto en nuestros diálogos con Dios. Por eso en Mateo 6, cuando entrega el Padre Nuestro, dice, no es para vanas repeticiones, no es estar repitiendo oraciones escritas, es una relación con papá. Él nos habla todos los días y nosotros podemos expresarles. Pero la oración eficaz del Espíritu que va creciendo hacia una madurez con Dios tiene un objetivo muy superior. Son esos diálogos de los tiempos que dedicamos para conocer al Padre. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído para que ustedes tengan unión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Por eso dice, como veremos ahora, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces no se trata de cada persona por separado, pidiéndole ahí por unas necesidades terrenales llamadas añadiduras. El Señor dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. De manera que estamos viviendo tradiciones rituales o relaciones transformadoras con el Padre. Dice en Éxodo, Antiguo Testamento, el incienso ofrecido en el tabernáculo y el templo consistía en un compuesto de diversas especies para que el ambiente oliera agradable, rico, pero ese era un acto religioso profético. ¿Qué dice ahora? Dice, el incienso era un tipo de intercesión que efectuaría nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo y de las oraciones de los santos. Entonces ahora ya no tenemos rituales de diversas especias y en fin, no. Ahora ya se cumple que la oración sincera de un hijo de Dios llega como un incienso a mm, a llenar la copa del Señor, dice allí en Apocalipsis. Es lo cumplido en el Nuevo Testamento. Las oraciones del nuevo pacto, o sea, eh, es la oración que nos estimula a Jesús a decir nosotros, Padre nuestro. Él no nos enseñó a decir Padre mío. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos, común unión a Cristo. Dice, toda clase de bendiciones ya nos fueron entregadas. Entonces, ¿cómo estamos pegados allí en el kinder de la espiritualidad? Señor, ayúdame aquí para esto, para lo otro. Sí, le entregamos las oraciones, pero no más. Decir una oración eficaz es una oración de madurez que habla de reino, que habla de el cuerpo de Cristo, de la misión de Jesús, de la extensión de las buenas nuevas del Evangelio, que son transformadoras para tanta gente que está en la ceguera, que está en el sufrimiento, en la desesperanza. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos, y esto no es por fuerza humana, por la capacidad que nos da el Espíritu Santo. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. No sé qué produce en nuestro interior darse cuenta de que no éramos y ahora somos hijos y ahora somos miembros de la familia de Dios. Al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Jesucristo fue el camino al Padre. Nadie llega al Padre si no es por Jesús. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Voy y doy mi vida en la cruz por ustedes, para que puedan venir conmigo a casa del Padre. Es la causa de Dios. Saber, es saber
no es sentir. Por esta causa, porque hay un motivo, hay un propósito, hay algo que nos inspira. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, oraciones de reino. Se ora por toda la familia espiritual, se ora por toda la iglesia del Señor, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Estos son oraciones de contenido, de madurez y de reino, oraciones eficaces. Se habla de la gloria del Padre, de un espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Es pura sabiduría del Espíritu, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, riquezas de la gloria, no terrenales, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, donde también nos sentó en el Espíritu. Recordemos lo que dice Efesios 2:6, que fuimos sentados en lugares celestiales en Cristo. Ya nuestro espíritu está en el reino, la que está siendo perfeccionada es el alma. Por eso la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza, y se trata de eso. Dice, aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas, le dice Pablo a Timoteo, para que si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Si tenemos una vida de familia, si tenemos gratitud de vivir en familia espiritual. Esta es la iglesia del Dios viviente, no de las religiones. La iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Columna y fundamento. Que la gracia del Señor Jesucristo, la gracia, el amor de Dios, el amor, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Común unión de los dos espíritus para que florezca el reino que ya nos fue entregado. De manera que con esta introducción espero que podamos reflexionar, mirar cuál es el tipo de creencia espiritual que estamos manejando, cuál es el contenido de nuestras oraciones, de entender que en todo el Nuevo Testamento las oraciones no son personales. Dios mío, ayúdeme, concédeme. No. Son oraciones de iglesia, colectiva, de reino, de familia, guiadas por el Espíritu. Y allí es donde podemos finalmente decir cómo en Mateos 5:31, Lucas 12:31 dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas necesidades terrenales te serán dadas. Esa priorización en la oración, yo no la puedo cambiar. Por eso hay oraciones que no pasan del cielo raso, porque debo darle el primer lugar a los propósitos de Dios, no a las necesidades y emociones humanas. ¿Qué clase de padre tenemos que nos cuida y nos da lo que necesitamos? Amado Dios, te damos gracias por todo esto que nos has traído hoy. Permítenos preparar nuestro corazón para todo este seminario, Señor, en el cual vamos a ir caminando de tu mano a través de tu Santo Espíritu y de tu palabra. Queremos estar seguros, Señor, de haber abierto las puertas del corazón y haberte dicho, Señor Jesucristo, entra en mi corazón a vivir allí, perdóname por todos los pecados y dame la vida eterna. Gracias te damos y quedamos bajo tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.